y invito a la doctora Daniela Adjemian a que pase. Por favor, la doctora Adjemian es médico cirujano, especialista en nutrición clínica del adulto, se desempeña en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y en clínica alemana. La doctora nos va a comentar hoy sarcopenia y análogos de GLP-1, un problema en el adulto mayor. Por favor, doctora. Muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar acá. Esos son mis conflictos de interés. Y para partir vamos a hablar de qué es la sarcopenia, ¿ya? La sarcopenia no es solo pérdida de la masa muscular, sino que también influye la pérdida de la fuerza y de la calidad muscular, que es muy frecuente en edades mayores, ¿ya? Hay una prevalencia del 10% en población de 60 años o más, 50% mayor en pacientes diabéticos, influye en edades mayores, la pobre nutrición, el sedentarismo y la severidad de la enfermedad. Es multifactorial, hay disfunciones mitocondriales, hay inflamación crónica con elevación de algunas interleuquinas, cambios hormonales y alteraciones neuronales y aspectos nutricionales, como por ejemplo nutrición desbalanceada, más hacia las calorías, energía y ultraprocesados y menos hacia las proteínas, por ejemplo, ¿ya? La sarcopenia aumenta el riesgo de caídas, aumenta la comorbilidad en general, baja el gasto metabólico basal y aumenta el riesgo de mortalidad. Mecanismos involucrados comunes en sarcopenia y diabéticos son varios, como autofagia, alteración de la microbiota, inflamación crónica, la edad, como ya dijimos, resistencia a la insulina, y en algunos de estos mecanismos actúan los análogos de GLP-1, como por ejemplo mejorando la resistencia a la insulina, mejorando la disfunción endotelial y la inflamación crónica. ¿Qué pasa con restricción calórica, baja de peso y porcentaje de pérdida de masa libre de grasa? La cantidad de masa libre de grasa que se pierde en dietas restrictivas es muy variable, ¿ya? Existe la regla 1/4, que debería perderse 75% de grasa y no más del 25% que sea una pérdida de masa libre de grasa en tratamientos para bajar de peso, ¿ya? Y el porcentaje de pérdida de masa esquelética entre mujeres y hombres debiese ser 10-15% y 20-25% respectivamente. ¿Qué pasa con la pérdida de peso, la cirugía bariátrica y la masa libre de grasa perdida? Estudios muestran gran variabilidad. El uso de análogo de GLP-1, como ya saben, está alcanzando proporciones similares a cirugía bariátrica y ahora con el tirzepatide esto va a aumentar. Y con mayores bajas de peso, la preocupación es la pérdida de la masa muscular. Y como ya saben, los análogos de GLP-1 tienen efectos pleiotrópicos, ¿ya? No solamente hacen bajar de peso a la persona, sino que también influyen en el corazón, influyen en el vaciamiento gástrico, en la mejora de la sensibilidad a la insulina vascular y, como ya les decía, en la mejora endotelial, estimulan la angiogénesis y proliferación de las células endoteliales. Sirven en la baja de peso, reducen la presión arterial, reducen, como ya les dije, la inflamación y los kilomicrones. Pero hablemos un poco de la masa libre de grasa. La masa libre de grasa no está conformada solo por la masa muscular, ¿ya? La masa libre de grasa es el peso corporal menos el peso corporal derivado de la grasa. Y ahí están los músculos, los huesos, los líquidos y el agua, ¿ya? Los cambios en la masa libre de grasa no necesariamente reflejan los cambios en la masa muscular, pero sí es importante mantener la masa libre de grasa porque dentro de la masa libre de grasa está la musculatura y la musculatura es lo que es activo en términos metabólicos, ¿ya? La musculatura es lo que va a aumentar el gasto energético de reposo. En cuanto a GLP-1 y baja de peso, hay gran heterogeneidad en los estudios en pérdida de masa libre de grasa. Hay una variabilidad de entre un 15 a un 60% en la proporción de la baja de peso total y no se sabe si hay un cambio significativo en la masa muscular.
Por ejemplo, en esta tabla vemos con los distintos agentes análogos de GLP-1 en poblaciones con obesidad o con algún sobrepeso y comorbilidad, que se utilizó un DEXA para ver la masa libre de grasa. Vemos que hay cambios que van entre un 0,8% hacia arriba, o sea, ganancia, hasta menos de 13% de masa libre de grasa. Este otro gráfico muestra la gran variabilidad. En líneas negras está la proporción perdida de masa grasa y en líneas blancas la proporción perdida de masa libre de grasa con análogo de GLP-1. Y pueden ver que va entre un 5 y un 60%. ¿A qué se debe esta gran variabilidad? Que los estudios miden efectos específicos por cada molécula, hay diferentes dosis, diferente duración, la metodología es diferente, las poblaciones estudiadas son diferentes y en algunos hay intervenciones en estilo de vida, además de farmacoterapia. Este otro gráfico muestra la relación entre el porcentaje baja de peso y el porcentaje masa libre de grasa. Vean ustedes que a medida que se va bajando el peso, la línea morada es la cirugía bariátrica, a mayor peso, mayor pérdida de masa muscular. La dieta sola es la línea azul, hay menos baja de peso y por ende menos baja de masa muscular. Y las incretinas en la línea verde, que es una situación como intermedia. Este estudio muestra el efecto del semaglutide semanal. Es un estudio doble ciego randomizado cuyo objetivo fue investigar el efecto del semaglutide en dosis de 1 miligramo versus placebo en 30 sujetos a 12 semanas del tratamiento. Y como ven ustedes en el gráfico a las 12 semanas de tratamiento hubo una baja de 5 kilos y en el gráfico B pueden ver el semaglutide en las barras más oscuras. Hay una baja de menos 3,5 kilos de masa grasa y una baja de menos 0,1 kilo de masa libre de grasa, a diferencia del placebo que subieron ambas cosas. Este otro estudio, también doble ciego y randomizado, con semaglutide 2,4 miligramos semanal versus placebo y cambios en estilo de vida, se hizo ejercicio y se le redujo en 500 calorías la alimentación a los pacientes, en alrededor de 2.000 adultos con obesidad o sobrepeso con comorbilidad. Vemos que a la semana 68 hay un cambio desde el basal en menos 17% en el peso. Y aquí podemos ver, en cuanto a la composición corporal, que la baja de peso, en cuanto a baja de masa grasa, son menos 0,8 kilos con semaglutide y baja libre de grasa, menos 5. En cambio, con placebo, esta diferencia es diferente, menor en el fondo, ¿ya? ¿Qué pasa con el tirzepatide? Este estudio es un estudio fase 3, multicéntrico, doble ciego, randomizado y controlado, con 2.500 pacientes que se randomizó a tirzepatide 5, 10, 15 miligramos o placebo y hubo un seguimiento de 72 semanas. Y podemos ver las diferentes bajas de peso, el porcentaje de cambio en el peso con tirzepatide, que efectivamente es mayor con tirzepatide de 15 miligramos, con menos 20, y el porcentaje de cambio en el peso corporal según semana, que ustedes pueden ir viendo ahí, que a mayor dosis de tirzepatide hay mayor cambio de peso. Y en cuanto a la composición corporal, post-tratamiento con tirzepatide, vemos que hay una pérdida de masa grasa de menos 33% y a su vez hay una pérdida de masa libre de grasa de menos un 10%. Y en cuanto a kilos, se pierden menos 17 kilos y se pierden alrededor de 6 kilos de masa libre de grasa. ¿Qué pasa con cambio relativo y absoluto? Podemos ver, esto también es con tirzepatide, que a pesar de que la masa muscular aumenta de 51 a 59%, podemos ver en el cambio absoluto
que la masa libre de grasa también disminuye en 6 kilos, ¿ya? Entonces, la disminución de la masa libre de grasa que se produce con estos fármacos, si no va acompañado de algún tipo de ejercicio, es comparable a una década de envejecimiento, lo cual no es menor. Entonces, ¿es lo mismo cantidad y calidad en cuanto a masa muscular? Aquí está el concepto de la obesidad y la sarcopenia, ¿ya? Pacientes con obesidad tienen mayor masa muscular, pero menos fuerza y mayor dificultad para movilizarse. La calidad muscular es diferente, hay infiltración del músculo y hay menor velocidad de acortamiento y de fuerza. Moderadas bajas de peso, fíjense bien que con tan solo bajar 5% del peso se asocia a mejoría de sensibilidad a la insulina y de la calidad de la fibra muscular, ¿ya? Y cuando hablamos de obesidad sarcopénica, la resistencia a la insulina a nivel muscular contribuye a una disminución de la masa muscular y de la calidad. Entonces, ¿qué estrategias se pueden promover para prevenir esta pérdida de masa muscular? Actividad física regular con ejercicios de resistencia. Es importante tener en cuenta que en estos pacientes que usan análogo de GLP-1, tanto la fatiga como la disminución del vaciamiento gástrico es una limitante. Hay que promover una alta ingesta proteica, que es 1,5 y ojalá más de 1,5 en pacientes que son activos físicamente, y tener un balance entre síntesis y descomposición de la masa muscular. Y aquí les puse un ejemplo para que vean lo difícil que es llegar a 1,5 gramos de proteína por kilo, ¿ya? Un paciente que pesa 80 kilos requeriría 120 gramos de proteína. Y esto es un ejemplo. Por ejemplo, tendría que consumir 2 huevos, 300 gramos de alguna proteína animal, carne, pollo, pavo, pescado, 2 unidades de lácteo, pero hiperproteico, ¿ya? Y un scoop de algún suplemento proteico del tipo, por ejemplo, de proteína whey. Un paciente, como la mayoría de nuestros pacientes en Chile, que no cena y que llega hasta la 11, tiene déficit de ingesta proteica, no llega al 1,5. ¿Qué recomendaciones hace la OMS para adultos entre 18 a 64 años en cuanto al ejercicio? Recomiendan actividad física de intensidad moderada entre 150 a 300 minutos o vigorosa de 75 a 150 minutos y al menos 2 veces a la semana fortalecimiento muscular. ¿Qué pasa en los mayores de 65 años? Son estas mismas 2 recomendaciones, pero se suma un tercer componente que es actividad física multicomponente, que le da en el fondo prioridad al equilibrio funcional y al entrenamiento de fuerza. En este gráfico podemos ver la diferencia entre restricción calórica con ejercicio de resistencia en las barras amarillas y restricción calórica sola en las barras verdes. Y vemos que con ambos se pierde masa grasa, masa total, pero que lo único que logra aumentar masa libre de grasa es la restricción calórica con ejercicio de resistencia. Entonces, los ejercicios de resistencia supervisados de más de 10 semanas de duración pueden aumentar la masa muscular y la fuerza. Aquí vemos, esto es una diapositiva de gentileza de la kinesióloga que trabaja conmigo en el hospital, Karen Roulier. Nosotros trabajamos muy estrechamente, derivamos a todos los pacientes a ejercicios cardiometabólicos para en el fondo que les enseñen una rutina en 10 sesiones y ellos después puedan hacerlas ya sea en su casa, en algún gimnasio donde puedan y tienen menos riesgo de lesionarse. Ahí hay una señora haciendo ejercicio de resistencia con banda elástica, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la prescripción de ejercicio en el adulto mayor? Se recomienda, como ya les decía, un ejercicio multicomponente de resistencia y de fuerza, con intensidad moderada, 8 a 15 repeticiones, 2 a 3 series, con una intensidad de 70-80% de un RM, 2 a 3 veces por semana.
Y ahora todo bien mientras usamos los análogos, pero ¿qué pasa al discontinuarlos? Si es que se discontinúan, ¿ya? ¿Influye la masa muscular que ganó esa persona durante el entrenamiento? Sí. La masa muscular sería protectora para la reganancia de peso. En el gráfico A vemos en línea azul la terapia incretínica y en línea discontinua medio naranja la terapia incretínica con ejercicio de resistencia, y vemos que al discontinuar el tratamiento con análogo de GLP-1, si no hay ejercicio hay 60% de reganancia de peso versus a los pacientes que hacen ejercicio que ganan 10%. En el gráfico B podemos ver el cambio en la masa grasa y vemos que los pacientes que no hacen ejercicio ganan 60% más de masa grasa versus los que hacen ejercicio que ganan 12%. Y en este tercer gráfico vemos los cambios en la masa libre de grasa. Los pacientes que no hacen ejercicio pierden alrededor de un 13% y los que hacen ejercicio ganan un 2% de masa libre de grasa. Hay otros fármacos que están en investigación, que no me voy a referir ahora, pero solo para que lo tengan en cuenta, como la hormona de crecimiento, que se usa en pacientes que viven con obesidad con niveles bajos de esta hormona, y mejoraría la composición corporal, pero no se sabe si es seguro utilizarse a largo plazo. Y un inhibidor del receptor de activina tipo 2 para activina A y miostatina, que ambos péptidos afectan de forma negativa la masa muscular y el crecimiento, ¿ya? También un anticuerpo monoclonal, que sería el bimagrumab, y el tebogrumab y el garetosmab, pero estos están en fase de investigación aún. Entonces, a modo de conclusión, hay bastante heterogeneidad en la reducción de masa libre de grasa en los estudios, pero la mayoría muestra que hay disminución de la masa libre de grasa, sobre todo si no se hace ejercicio. La mayoría se refiere a la pérdida de la masa libre de grasa y no a funcionalidad o calidad muscular. Los análogos ayudan a disminuir la infiltración grasa muscular y disminuyen el número de pacientes con composición corporal alterada, y la prescripción de estos fármacos debe ser acompañada de prescripción de ejercicio y de un buen consumo en cuanto a balance de nutrientes, donde las proteínas juegan un rol importante. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. La invito a sumarse a esta mesa. Vamos a abrir un periodo breve de discusión, las preguntas, lo que quieran manifestar. Las personas que están online nos van a hacer llegar las preguntas, pero por favor siéntanse libres de preguntar lo que ustedes estimen pertinente. Hola, buenos días. Mi pregunta es para Paulina. Mi nombre es Erika Duarte, soy enfermera. Y quisiera saber, Paulina, ¿qué consejo nos puedes dar en estas personas, adultos mayores, que usan monitoreo en cuanto a la instalación? Porque la piel era más delgada, tenía algunas características. Entonces, según tu experiencia, ¿qué nos podrías aportar? ¿Aló? Ya. Sí, la verdad es que hay varios productos que pueden ayudar al cuidado de la piel. Hay protectores cutáneos, que lo ideal sería ocuparlos en spray. Entonces, primero se desinfecta la piel, luego se aplica el protector cutáneo, que es como un spray, se deja secar y después de eso se puede instalar el dispositivo, ¿ya? Esto ayuda a que queda como una película entre el sticker y la piel, digamos, para evitar ese roce, o sea, esa irritación después. Y lo otro súper importante es ocupar removedores. Entonces, cuando uno va a retirar el dispositivo, como tiene pegamento, siempre ocupar removedor, que son estos sachets, como los de alcohol, pero que traen una especie de aceite, que ayudan y que se va despegando solo. Uno humedece el sticker y se despega prácticamente solo el pegamento. Por lo tanto, evitamos esa tracción, porque al hacer esa tracción voy a salir con piel, con todo, y vamos a tener lesiones, obviamente, y no es la idea.
Entonces, yo creo que es súper importante preparar la piel y ocupar los removedores para evitar las heridas. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Camila. Quería hacerle una pregunta al doctor Lo. Bueno, muchas gracias a todos por las presentaciones. Si tiene alguna recomendación de manejo en los pacientes del uso de inhibidores de SGLT2 en pacientes que tengan incontinencia urinaria, o cuál es su recomendación al respecto. Gracias. No sé. Muchas gracias por tu pregunta. La verdad es súper frecuente encontrar. Ya hay que tener en consideración que no es una contraindicación en este caso absoluta. Ya se hace sobre todo mucho énfasis en lo que es la parte de los cuidados finalmente de higiene para poder disminuir el riesgo de infecciones micóticas. Y acá hay algo que va también, aparte de la complicación, es bastante relevante, porque no todos los valores o toda la incontinencia urinaria tienen la misma repercusión en las personas. Entonces, hay personas que efectivamente, sobre todo incontinencia, de repente pueden tener un factor social muy importante porque dejan de existir actividades sociales y los demás. Entonces, si bien no es solamente la contraindicación de la parte física, la educación es lo más importante, pero hay que tener en consideración también, si fuesen en esos casos en los cuales la persona se está aislando por una incontinencia, a tenerlo por supuesto en consideración. Hola, buenos días. Mi pregunta va para la doctora Daniela. En relación al tema de la sarcopenia, si tengo un paciente adulto mayor con obesidad, que tiene los medios para costear los tratamientos médicos, pero que no está comprometido para la actividad física, ¿será conveniente indicarle un agonista GLP-1? Muy buena pregunta. Hay que considerar que las bajas de peso pequeñas hacen un cambio importante en las alteraciones metabólicas, ¿ya? Los trabajos describen que las bajas de peso de un 5% ayudan a mejorar la resistencia a la insulina, el hígado graso, etc. Hay otros trabajos que muestran que a mayor baja de peso esto mejora. Pero si el paciente no está comprometido con hacer ejercicio, yo partiría en el fondo con una guía en cuanto a su alimentación, que sea lo más balanceada posible, que trate de incorporar algo de ejercicio, 15 minutos de ejercicio, ojalá en ayunas si es que puede, también ayuda para el tema de la resistencia a la insulina, y partiría dando la meta de una baja de un 5% del peso, que no es mucho. Y ahí vería con una, en el fondo, medición de composición corporal, porque hay que tomar en cuenta que estos son adultos mayores que si bajan mucho de peso también tenemos más riesgo de caída, de osteoporosis, y entonces hay que balancear bien riesgo-beneficio. Si no hay más preguntas, yo voy a hacer una pregunta al doctor Lo. Le quería consultar con respecto al monitoreo continuo. Sabemos que el acceso es a veces medio limitado. En algunos hospitales se está incorporando monitoreo continuo, pero como los hospitales las restricciones siempre existen, tenemos que tratar de objetivar en qué pacientes se benefician más. Y eso a veces no es tan sencillo, ¿verdad? Entonces me gustaría saber, bajo su opinión, ¿qué pacientes adultos mayores se benefician más del monitoreo continuo? ¿Los que son más frágiles? ¿Los que podemos rescatar, entre comillas, y todavía están activos? ¿Para quién destinamos ese recurso? Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que absolutamente tenemos que tratar de seleccionar a la población que se va a beneficiar. Y lo que nosotros sabemos es que es precisamente las personas que tienen riesgo finalmente de hipoglicemia. No solamente para poder hacer el manejo, sino también para detectarlo, y probablemente en la etapa de detección es donde yo creo que tiene más valor. Como mencionamos, hasta el 20% de los pacientes pueden tener hipoglicemia inadvertida. Y eso es muy difícil encontrarlo, al menos que tengamos finalmente monitorización, ¿ya? Y hay que tener en consideración, a ver, el monitoreo nosotros podríamos dividirlo en que entrega beneficios por dos partes. Uno,
el valor que nos da a nosotros desde el punto de vista diagnóstico, hipoglicemia, y también muy relevante, como mencioné, saber si los problemas, por ejemplo, están en postprandiales. Y la segunda es que es por el lado de la parte del paciente, que le da información en tiempo real para tomar medidas. Hay que tener en consideración que incluso en aquellos pacientes que tal vez están limitados y que tal vez les cuesta tomar medidas, el monitoreo igual a nosotros nos entrega información sobre las características de la glicemia y poder ajustar terapia. Entonces, en esos pacientes, más que también limitar el uso, como siempre es adecuarlo. Y periodos cortos de monitoreo. Le pongo un sensor, 2 sensores, por ejemplo. ¿Son igual de efectivos que hacer una terapia de 6 meses? Va efectivamente en la misma línea. No lo mencioné acá, pero por ejemplo la doctora Munchi tiene algunos estudios muy bonitos en el cual colocaban monitoreo precisamente en pacientes frágiles y que tuviesen una carga o que estuvieran más o menos como reticentes a utilizar fármacos, el monitoreo, ¿ya? Y uno diría, bueno, ¿cuál es la utilidad del monitoreo si finalmente el paciente seguía finalmente profesional? Entonces el paciente ni siquiera veía la glicemia. Entonces, bueno, ¿cuál es la utilidad si ni siquiera el paciente puede tomar meta? Y precisamente lo que permitía es que el paciente se colocaba el monitoreo, se olvidaba durante 14 días, le mandaba el dispositivo a la doctora y la doctora le permitía hacer el ajuste. Nuevamente, probablemente en ese sentido tiene más utilidad tal vez en el periodo corto porque a nosotros nos entrega la información necesaria para ajustar la terapia y no necesariamente quemar al paciente con mayor carga. Una pregunta para quien... ¿Tú abogarías porque todos los diabéticos tipo 2 usaran en forma permanente o usaran en forma ocasional monitoreos continuos de glucosa? Independiente si son frágiles o no son frágiles, sino que el solo hecho de cumplir una cierta edad, estar en el tratamiento con hipoglicemiante, otro con insulina, otro con combinaciones. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? A ver, sin duda tiene beneficios como he mostrado, pero acá hay algo que se escapa también dentro de la parte del estudio. Es que la mayoría de los estudios también están hechos en personas funcionales, ya pacientes muy poco frágiles. Las personas finalmente con deterioro funcional o fragilidad muchas veces se cambian del estudio. Entonces, en aquellos pacientes que efectivamente pueden manejar el monitoreo es una excelente alternativa. Si el paciente no puede manejarlo, sigue siendo una muy buena alternativa para los colegas para poder conocerlo. Ahora, en un paciente en el cual finalmente la carga de tratamiento puede llevar a errores terapéuticos, por supuesto que no. Ya hay que tener en consideración lo mismo. Nosotros tenemos que pensar en las terapias en base al beneficio. Y si creemos que el deterioro cognitivo o una alteración de la función ejecutiva puede hacer que complejizar la terapia no nos lleva a un beneficio, sino eventualmente a una complicación, bueno, la medida va por el otro lado. Simplifiquemos la terapia. Finalmente hay un dicho, yo creo que es muy cierto. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Y de qué sirve tratar de hacer todo perfecto si efectivamente no es la realidad del paciente? Bueno, si no hay más preguntas, un último aplauso a todos los expositores por las excelentes charlas. Los invitamos. Le vamos a dar un presente a cada uno de ustedes por estar acá y por las muy buenas recomendaciones que nos dieron, doctor.